Muy bien, vamos a hablar de los intervalos. Los intervalos se utilizan con variables continuas, ¿cierto? Con variables cuantitativas continuas, es decir, que puedo armar grupos. Cuando tengo muchos datos es necesario armar intervalos. Vamos a ir observando lo que aparece acá. En nuestro ejercicio que hemos hecho desde el inicio de clase tenemos 301 datos. Aquí las coloco en la pantalla únicamente para que usted dimensione que son 301 datos juntos. Normalmente los hemos tenido en Excel en una columna. Entonces uno dice, bueno, cuando aplicamos estadística descriptiva en Excel, ¿cierto? Obtenemos unas medidas que hemos abordado en alguna de nuestras clases. Hoy me quiero centrar específicamente en estas que están señaladas aquí en letra azul. El rango, el mínimo, el máximo, la suma y la cuenta, ¿cierto? El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, ¿cierto? El máximo es 201 centímetros y el mínimo es 145 centímetros en este caso. La diferencia entre ellos dos es 56, ese es el rango de edades, o de estaturas, perdón, 56 centímetros. La suma de los 301 datos es 49.422 centímetros. 301 datos es el tamaño de la muestra. Entonces, si yo aplico un histograma como hemos venido haciéndolo hasta el momento en el análisis de datos, ese histograma me va a arrojar, si usted se fija y hace un conteo acá, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 intervalos, ¿sí? 18 marcas de clase aquí abajo, ¿sí? 18 grupitos de edades y fíjese que tenemos agrupados 42 en una, por ejemplo, 39, 36, 51, yo me imagino que esta es la de 51, y pues es una distribución en el histograma que no me permite hacer una visualización, pero hasta el momento eso es lo que hacemos nosotros con el análisis de datos en histograma. Miren en qué se transforma esto cuando yo selecciono mis intervalos. Les repito, aquí tengo 18 clases, 18 intervalos. Aquí son los mismos datos, pero fíjense que esos datos quedan agrupados en unos intervalos que tienen un límite inferior y un límite superior. El límite inferior es 145 centímetros y aquí en ese primer intervalo voy a agrupar los datos que están entre 145 centímetros y 151 centímetros, que son 18 datos. Luego los que están entre 151 y un poquito más hasta 157. Aquí los que están en 157 y un poquito más, hasta los que están en 163 y así sucesivamente. Y dense cuenta que en este caso únicamente tendríamos 9 clases, 9 intervalos, ¿sí? Casualmente se redujo a la mitad y la distribución que me permite ver el histograma, me permite ver una curva que está hacia nuestra izquierda, ¿cierto? Una curva y me permite ver un comportamiento mejor de nuestros datos que como nos lo da el histograma. Entonces, nos vamos a fijar que ahí sí, en el intervalo que se representa por 160 centímetros está la mayoría de los datos, que es este, el de 84. Al lado está el de 73. Se agrupan mejor, ¿por qué? Porque pude seleccionar unos intervalos, unas marcas de clase. Entonces, lo que vamos a aprender con este y el video siguiente es a hacer esos intervalos. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder calcular esos intervalos? El tamaño de la muestra, n, es 301 en nuestro caso. Se necesita el rango, que ya sabemos que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es el rango de los datos. Se necesita la regla del señor Sturges. Esa regla me dice que K, el número de intervalos, va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. En este caso, K sería igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 301, logaritmo en base 10 de 301. Eso me da el número de intervalos. Ahora, ¿qué longitud, qué ancho van a tener esos intervalos? ¿Qué ancho tienen esos intervalos?
La longitud del intervalo se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. Y ahí pasamos a hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias, que será tema del video siguiente.